El episodio de hoy llega gracias a Audiocast, en Lima, Perú, que nos facilitó sus estudios para la conversación. Recuerda que en Audiocast, tus ideas suenan mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Papá con Todo, nuevamente en otro episodio para hablar de temas de crianza, de paternidad y en realidad diferentes cosas que nos puedan servir a todos los que tenemos un niño o una niña en casa. Nuevamente gracias a los amigos de Audiocast por facilitarme las instalaciones para la grabación de este episodio. Y hoy el episodio no es con un papá, pero sí es con una persona que nos va a ayudar mucho con, estoy seguro, una preocupación que tenemos muchos papás y mamás. Estamos con Ara Laiseca. ¿Cómo estás, Ara? Hola. Ella es, quiero decirlo bien y por eso lo leo, es coach financiera, fundadora de Edufina, y en sus redes personales o en donde ve el tema de finanzas para adultos es Ara Retadora, ara.retadora.pe. Así es, exactamente. Lo dije bien. Sí, muy ¿Cómo bien. estás, Ara? Gracias por aceptar la invitación y por venir a conversar de esto. Gracias a ti, qué honor ser el tercer episodio. Ajá. Y la primera mujer. Sí, exacto. Usualmente vienen papás a conversar, a mostrar un poco, a comentar sobre su experiencia y cómo también tratan de romper ciertos esquemas, paradigmas e involucrarse más en la crianza de sus hijos. Pero se me hacía y me resultaba muy interesante conversar contigo, porque te sigo ya hace un tiempo, sobre diferentes temas de finanza, que son temas que no deberían ser complicados, creería, pero que sí se nos hace medio un mundo a veces a todos porque no nos enseñan sobre educación cuando somos chicos. Sí, creo que la palabra sería no deberían ser ajenos Exacto. a nosotros, ¿no? Deberían estar muy sometidos en nuestro lenguaje diario, deberían ser parte de nuestra educación desde niños, como lo es en Dinamarca, en Suiza hace 20 años, ¿no? Realmente creo que generaciones con educación financiera son generaciones que van a tener oportunidad de crear mejores oportunidades para ellos mismos, ¿no? Si yo sé gestionar mis recursos, tiempo y dinero, que el tiempo creo es el más importante, yo puedo crearme más oportunidades, posibilidades, tener una perspectiva distinta de mi vida. Es mucho más allá del dinero per se, es mucho más allá de cuánto ahorro todos los meses o si sé hacer un presupuesto en Excel, ¿no? En realidad he descubierto en este camino que el mundo de aprender a gestionar tus recursos es infinito, ¿no? Claro. ¿Y tú siempre cuidaste tus finanzas, tus recursos? ¿O en qué momento? ¿O si pasó algo que te hizo cuidarlos más? Por supuesto que no. No, mi camino con esto empieza en el 2016. Yo ya estaba trabajando, había logrado ya estos puestos, pues, después de practicar, que ya tienes un sueldo medianamente decente, ¿no? Que te permite de repente hacer algunas cositas. Y toda la vida, a mí me gusta mucho la ropa, los zapatos, creo que como a mucha gente, ¿no? Y toda la vida yo soñaba con este momento en el cual, ay, me voy a poder comprar mis cosas. ¿Por qué? Porque mi mamá nunca fue una persona que me dio todo fácil, ¿no? Y eso yo le agradezco enteramente, ¿no? Porque es gracias a ella que yo llego a esto, básicamente. Ella siempre me pidió un esfuerzo a cambio de lo que yo quisiera, adicional a mis necesidades, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuándo va a ser el momento en el que pueda ganar mi platita y me pueda comprar pues un par de zapatos lindos, una cartera, ¿no? Ese era en ese momento, digamos, mi problema de primer mundo, ¿no? Sí, claro, totalmente, las necesidades más importantes. Así es. Entonces llegó ese momento, yo trabajaba en un centro comercial en ese momento, entonces me pasaba rodeada de tiendas. La tentación estaba todo el tiempo ahí. Todo el tiempo ahí. Y descubrí, terminando el 2016, que tuve que utilizar todos mis ahorros porque ya tenía una cultura, digamos, de que tenía que guardar algo del dinero porque tenía ciertos objetivos. Ya. Utilizar todos mis ahorros para pagar la tarjeta de crédito. Ok. ¿No? Y es ahí cuando digo, Arantxa, así no se van a cumplir tus objetivos. Yo quería irme a estudiar moda a Londres. Ok. Y era, por ese camino no va, ¿no? Y en el 2017 decido hacer un año sin compras. Un año en el cual no me compré nada de lo que me gusta. Me sancioné y cambié por completo mi manera de consumir, mi manera de comprar, mi manera de ver los objetos que nos rodean. La tentación que me generaban se curó por completo. Fue como si yo hubiera tenido una... No lo voy a llamar adicción, pero sí había un comportamiento muy automático respecto a la compra que yo logré sanar en ese año. Ok, ¿no? poco control.
poco control, poca conciencia de la También. decisión en el momento. Muchas cosas que luego no usaba, ¿no? Muchas cosas que luego ni me acomodaban, que me terminaban doliendo, zapatos que me terminaban doliendo, Claro. que ni me probé bien, ¿no? Entonces es como... Que nos pasa a todos con diferentes categorías, rubros, ¿no? Así es. ¿Y fue difícil ese año? Claro. Sobre todo yo me imagino, yo me acuerdo, en los primeros 2 meses fueron como un síndrome de abstinencia. Ajá, claro. Fueron como, qué raro me siento, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me metí en esto? O sea, no tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Esta exploración social se me salió de las manos, ¿no? Sí. Yo estaba muy acostumbrada a que en mis tiempos libres pues me iba a pasear a un centro comercial, dejé de hacerlo y empiezo a cambiar ciertos comportamientos que contribuyeron a que esta experiencia se vuelva más educativa de lo que yo pensé. Ujú. Empecé a leer, no me gustaba leer, Ujú. ese año empecé a leer. Empecé a hacer ejercicio 7 minutos todos los días y ese ejercicio se fue incrementando. Empecé a hacer yoga. Jamás había hecho yoga. En mi casa, con YouTube. O sea, Ok. ni siquiera es que gasté más porque gasté en clases de yoga. Lo hice en mi casa en YouTube. Pasé más tiempo con mi familia. Pasé más tiempo conmigo. Me conocí de nuevo a la Arancha de 20 y tantos años, ¿no? No a la Arancha de que pasaba tiempo conociéndose cuando somos niños, como que nos conocemos Claro. mucho y luego nos dejamos de conocer por un tiempo, ¿no? Pasé mucho tiempo educativo conmigo misma y ahí es cuando descubro el mundo de las finanzas personales. Ok. Wow. Que no sé si llamarlo drástico, probablemente drástico, ¿no? Dejar de hacer Probablemente. durante un año todo aquello a lo que estás acostumbrada, Ujú. pero en realidad te cambió no solo el tema económico, cambió tu estilo de vida, te acercó a otras experiencias, a otras personas también, te reconectó y te ayudó a descubrirte a ti misma ya como adulta, tal vez, ¿no? Ujú. ¿Y cómo entras al... Bueno, esa fue esa fue la introducción al mundo de las finanzas Ujú. en tu caso, pero ¿cómo entras a ayudar a otras personas Ujú. a controlar o a gestionar mejor sus recursos? Eso fue casi propósito y consecuencia de la pandemia. Mm, En el 2020 yo era de los pocos que generaban contenido de este tema. Yo estaba muy enfocada en hablar de consumo consciente y ahorro, ¿no? Porque es lo que Ujú. básicamente yo había descubierto en mi experiencia. ujú. Y me empezaron a buscar muchas personas para hablar de este tema en lives, en Instagram, Ujú. ¿no? Los fines de semana, en verdad, como todo el mundo estaba en su casa, se hizo Claro. muy popular hacer lives en las mañanas y en las tardes. Me empezaron a buscar aseguradoras, bancos, entonces ahí fue cuando me empiezo a volver un poquito más conocida Ujú. en el tema y me doy cuenta de que había un espacio para ayudar gente también, porque a raíz de mis entrevistas y de compartir esta información me empiezan a buscar personas que me decían, mira, me encanta tu información, pero yo siento que lo mío es distinto y quiero como tener un espacio contigo uno a uno, ¿no? Entonces Ujú. desde el 2020 también empecé a dar coaching financiero uno a uno. Me certifiqué como coach PNL en el 2021 para poder reforzar este proceso. Ujú. Entonces, y así emprendí como un nuevo camino profesional, aún trabajando. Yo trabajaba en Ok. retail en ese momento, a la par a la que tenía esta exploración de mi emprendimiento, ¿no? Y me capacitaba para ambos, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, trabajaba en ambos al mismo tiempo y fui empezando a despertar una nueva pasión, ¿no? Que no sabía que iba a ser tan intensa después. No sabía que iba a superar a la otra. Te educaste a ti misma, Sí. luego ayudaste a otras personas a que también se ordenen y encuentren Sí. su camino. Pasaste a hacer dinámicas con parejas también, Sí. asesoras parejas, Sí. finanzas, porque no es lo mismo controlar, administrar tus recursos estando solo Ujú. que estando en pareja y pensando en una familia también, ¿no? En el 2021 tuve mi primer caso en pareja y lo recuerdo como si fuera ayer. Hmm. Era un caso en el cual ambas personas, uno trabajaba en un banco pero no en un área de finanzas. Ok. Y ella era una persona, creo que su carrera era comunicadora, como Ajá. tú, y nunca había tenido mucho contacto con los números. Y Presente. básicamente se habían metido en un círculo vicioso del cual no sabían cómo salir. Ujú. Y tenían muchísimos objetivos y sueños como lo podemos tener todos, Claro. ¿no? Y vivían frustrados con no poder lograr lo que querían, ¿no? Ujú, Mudarse a un departamento, comprarse su casa propia, dar algunos pasos personales cada uno, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, fueron muy pocas sesiones las que tuve con ellos, pero fue muy bonito porque
la primera sesión siempre es una sesión en la cual abres los ojos, Sí. ¿no? El despertar, digamos, de yo pienso que soy de una manera, pero en realidad la situación es distinta y tiene mucho más optimismo que lo que yo estoy pensando. Ok. Ujú. Ok. Entonces es poder ver la información para con la información tomar decisiones y luego en las siguientes sesiones es marcar el camino por donde ir para lograr los objetivos y los sueños, ¿no? De acuerdo. Y un poco resolver esta frustración. Yo no seguí en proceso con ellos, nunca busco que mis procesos sean largos. Yo Ujú. busco darte las herramientas que tú necesitas para tu caso personal y que tú puedas resolvértelas solo. Claro. Y ahora vi hace unos meses que ya se compraron su departamento. Bien. Sí, no lo estoy atribuyendo a mí en lo absoluto. Yo sé que ellos lo han logrado con su esfuerzo y organización y todo. Inclusive ella se puso a emprender y le ha ido muy bien, pero es muy bonito realmente ver cómo el dinero se puede involucrar tanto con nuestro desarrollo personal, ¿no? Correcto. Ujú. Y ya entrando al tema de familia, Ujú. que es un poco el punto por el que gira este podcast, quiero enfocarlo de dos maneras, como te Ujú. decía. Uno, primero hablando de las finanzas de pareja, porque Ujú. si papá y mamá, hablando de familia con hijos, si papá y mamá en principio no se organizan y no tienen las cosas en claro, va a ser bien difícil que se lo transmitan a los hijos, Sí. ¿no? Y luego, hablar de los niños, que es también una faceta maravillosa, que es por la primera que te contacté, Sí. pero creo que esta de familia también es necesario tocarla, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los puntos de dolor más comunes Ujú. que se presentan en pareja al momento de hablar de finanzas? Ok, ¿estamos hablando de pareja con hijos o sin Sí, hijos? pareja con hijos. Con hijos. Mira, yo te diría que hay dos cosas específicas, hay dos temas específicos, ¿no? Uno, lo dijiste tú, el ejemplo es lo más importante. Ujú. Y si los papás no tienen cultura financiera, no tienen educación financiera, está bien complicado que el niño llegue de la escuela en algún momento con ese conocimiento y lo empiece a aplicar en su vida como un hábito, Claro. porque no lo ve en casa. Ujú. Es como la alimentación. Realmente esto es un hábito que se construye. Eso puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? Ujú. Malo si no lo tienes, bueno que cualquiera lo puede construir, Claro. ¿no? Me oriento a lo bueno. Sí, sí, sí. Y lo otro es la relación emocional con el dinero, que Ajá. es los problemas complicados a los cuales se puede someter una pareja que no tiene una buena comunicación financiera en el día a día Ujú. y que pueden repercutir en los niños de la casa, ¿no? Exacto. Por ejemplo, alguien se olvidó de pagar una cuenta, llega una multa o les cortan la luz, les cortan el agua, les cortan un servicio indispensable. El internet, imagínate, que se Ujú. necesita para trabajar, Ujú. ¿no? Te cortan el internet y empieza a haber una discusión en casa. Porque tú no hiciste esto, porque a ti siempre te tengo que recordar todo, porque ¿no? Y los niños que escuchan no pagaron, pelea. Claro. No dinero, frustración, pelea, negatividad, Ujú, ¿no? ujú. Falta de dinero, problema, Ujú. ¿ok? Falta de dinero, o sea, dinero, algo negativo en casa. Claro, dinero, conflicto. Dinero, conflicto, familiar. Ujú. No quiero dinero en mi vida. Claro. Quiero huirle el Wow. dinero, ¿no? No quiero ser parte de eso, quiero alejarme de ese elemento que está haciendo que ahorita mis padres que estaban bien, Ujú. conmigo, en paz, riendo, se peleen. Ya. Eso es lo que un niño resume en ese momento que está solo escuchando. Y hay algo bien importante en eso que creo que a veces subestimamos mucho a los niños Ujú. y ellos escuchan y entienden más de lo que crees. Y esto Totalmente. lo he contado tantas veces, yo sé que después vamos a hablar ya puntualmente de los niños, pero una vez un niño de 6 años me preguntó, Miss, porque me dicen Miss cuando voy a dar talleres, ¿cómo se calcula la tasa de interés de un préstamo? Wow. 6 años. Ok. Y yo, esa era la clase como que 20 ¿no? de este proceso de aprendizaje. Traté de darle, la verdad es que me agarró en frío, traté Sí, de claro. darle la explicación lo más cuenteable posible, ¿no? O sea, lo más lúdica posible, espero haberlo logrado, pero en ese momento te das cuenta de que probablemente este niño en casa está escuchando una Sí, situación de manejo de deuda, está escuchando esta conversación en la familia y quiere entender. Claro. Quiere Claro. entender, ¿no? Entonces, creo que son esas dos cosas, el manejo emocional que hay que tener con los problemas de dinero, la comunicación y los hábitos, ¿no? Que se tienen que dar a los niños como ejemplo. Bueno, estamos en un país, en una sociedad en la que la cultura financiera no es un tema de agenda principal, ¿no? Ujú. Asumo que por múltiples motivos, por temas de necesidades inmediatas
En realidad se va resolviendo la vida conforme va pasando y tampoco es que planifiquemos mucho. Por no decir nada. Por no decir nada. Y te lo hablo desde mi perspectiva. Yo soy comunicador, no he tenido una cultura, no he tenido una cultura, una formación financiera, y en casa tampoco hubo la necesidad de enseñarme sobre el dinero, sobre el ahorro, cosas tan básicas. Eso lo he tenido que aprender de grande y con varios tropiezos, varios. A cocachos aprendí. A cocachos aprendí. Entonces, lo que yo quiero para mi hijo es un poco lo contrario. Yo sí quiero enseñarle, quiero que aprenda, pero para eso necesito yo las herramientas. Total. Para, en principio, gestionar siempre mejor, porque asumo que eso siempre se puede mejorar, gestionar mis recursos, el dinero, y transmitírselo a él, ¿no? Y aquí entro ya al tema de los niños. ¿Cómo fue el paso a entrar y a enseñar finanzas a los más pequeños cuando existe este prejuicio de que los chicos no entienden? ¿Cómo fue? A veces el destino se mezcla entre que tú lo ibas a encontrar sin darte cuenta, te estabas preparando para eso solo que no lo sabías, más que te encuentra también, ¿no? Y me pasó con una buena amiga, que bueno, en ese momento no era mi amiga, se volvió mi amiga después, que tiene una ONG, y me buscó para desarrollar un curso para niños en el 2020, inicios del 2021, todavía estábamos en pandemia, yo en esa época me había ido a vivir a la playa, porque dije, bueno, si voy a estar encerrada, mejor me encierro en la playa. Claro. Entonces, estaba trabajando en mi chamba, me busca para una entrevista, me hizo una entrevista porque entrevistó a varias personas especialistas en finanzas personales y me dijo, ¿sabes qué? Tu foco es el que un niño necesita, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hablemos de finanzas personales, tú vas a encontrar que hay muchísimos enfoques. Muchos enfoques orientados a la inversión, muchos enfoques orientados a la abundancia, no vuélvete millonario, esta es la manera de ganar dinero rápido, hay mucha gente que también genera contenido de eso. Mi enfoque es muy humanista, yo voy muy enfocada a la parte administrativa, a la parte de toma de decisiones del día a día, los hábitos, etcétera. Entonces, para ella, este enfoque fue el más apto para poder enseñarle a un niño, ¿no? A tener una cultura financiera. Me encantó, de hecho lo hice totalmente gratis, era para un proyecto de beneficencia, para zonas rurales del país, que se llamó De Tambo a Tambo el proyecto. Básicamente se grabaron cursos de habilidades socioemocionales para la vida y luego se llevaron a los tambos que existen en las zonas rurales y periféricas del país para instalarlos ahí, que los niños tengan acceso a este contenido sin internet. ¿No? Algo que hay que ser muy conscientes es que en nuestro país no tenemos internet en la mayor parte de los lugares, entonces crear productos digitales acá, si quieres crear un impacto en tu país, no sirve de mucho, ¿no? Entonces, hicimos eso, amé la experiencia, y cuando termino de grabar el curso, que ya para el curso yo había creado 4 personajes, para que sea más lúdico para los niños. Un día literalmente estoy sentada en mi casa sin hacer nada, aburrida, un fin de semana, y dije, ay, a ver, voy a revisar esto que había hecho, ¿no? Para este curso, y me doy cuenta de que podía volver los cuentos. A mí siempre me gustó escribir, me encantó. En el colegio participé de un montón de concursos de escritura, de cuentos, de poemas, recitaba, etcétera. Y me puse a escribir, y terminé haciendo cuentos. ¿Y cómo es la vida? Que unos años después me pasan en la empresa en la que yo trabajaba, el área de librería, y conozco a una persona que se especializaba en lanzar libros. Y le digo, yo creo que tengo un libro. Y así nace mi primer libro. ¿Qué es? Giver y sus amigos. ¿De qué habla Giver y sus amigos? ¿Qué le pasa a Giver? ¿Qué le pasa a Giver? Bueno, en realidad, ¿qué le pasa a los 4 personajes? Porque cada uno tiene un propósito, ¿no? Pero básicamente son 4 personajes que empiezan a descubrir el mundo del dinero. ¿No? Y todo parte con el autoconocimiento, empiezan a reconocer sus necesidades versus sus deseos, necesidades de primera necesidad versus necesidades secundarias, ¿no? Que son como gustos. Primero se conocen. Luego empiezan a entender qué es el dinero como palabra, como concepto, ¿no? Como una herramienta. Y luego ya empiezan a conocer más el mundo de la toma de decisiones del dinero, ¿no? El esfuerzo, la paciencia. ¿Qué pasa cuando visitas un banco? ¿Qué es una tarjeta de crédito? ¿No? Básicamente ese es el resumen de este primer libro que lancé a fines del 2022. Sí. Y luego, al año pasado, a mediados de año 2023, lancé el segundo libro, que es este, que es Muchi la Vaquita Emprendedora,
enfocado en el pilar de generación de ingresos para fomentar en los niños este sentido del valor del esfuerzo para poder conseguir una recompensa, y muy enfocado en los talentos y en la creatividad de cada niño, buenísimo. en su individualidad, Claro. ¿no? Porque para mí ahí está el valor. Ujú. Si aquí en el Perú crecen más generaciones confiando en que lo que tienen que hacer es poner lo suyo en lo que sea que hagan, yo estoy segura de que vamos a generar muchísimo más valor del que imaginamos, ¿no? Claro. Entonces, el primero es como para armar un contexto y explicar qué es el dinero. Exactamente. Cómo funciona. Exactamente. Y el otro es cómo utilizar tu dinero, cómo emprender de alguna manera. Ujú. Ahorita que hablabas, me ponía a pensar en mi hijo, en Mateo, que tiene 8 años. Y precisamente la idea de hacer este episodio fue porque Mateo, de alguna manera, genera ingresos. ¿Ya? Él graba algunas cosas, hace locución para algunas cosas. ¿Cuándo lo vas a entrevistar? Deberías entrevistar. Sí. Lo hubiéramos traído. Él me ha dicho, es verdad, pero está en el colegio, un poco difícil sacarlo del colegio, aunque lo sacábamos, ¿no? Lo sacábamos y que venga. Igual iba a aprender algo. Claro que sí. Él graba ocasionalmente y tiene ingresos, como le hemos dicho con mi esposa, que son ingresos que usualmente un niño no tiene, Ujú. ¿no? No es algo constante, pero los tiene. Entonces ahí viene el reto de explicarle precisamente qué son necesidades, qué tipos de necesidades hay, qué son gustos, ¿no? Qué son emergencias y para qué se tiene que ahorrar. Y a él le costaba muchísimo, y quiero que me digas luego qué es lo que más les cuesta a los niños entender y cómo podemos abordarlo. A él le costaba entender por qué debía guardar una parte de su dinero y no tocarlo, y verlo ahí, ¿no? Nos cuestionaba, pero si es mi plata. O sea, yo me puedo gastar, no sé. Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiero y me lo puedo gastar todo en comprarme un vaso. Pero ¿cómo te vas a comprar un vaso? Entonces ahí venía un poco la negociación. La primera vez fue un tema medio tenso, igual siempre nos hace caso, se fue a dormir medio molesto y al día siguiente lo entendió y con los días ya lo reflexionó. Exacto, reflexionó y fue entendiendo más el Qué concepto. inteligente. Es bastante, y yo conversaba justo ayer con una amiga, y eso es que sea inteligente es muy bueno y es un reto también, porque tenemos que estar adelante de él siempre. Sí, me imagino. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que tienen los niños respecto al dinero y más o menos cómo podemos acercarnos a resolvérselas? Primero hay que entender que los niños son humanos como nosotros. Totalmente. Entonces son muy distintos, ¿no? Te vas a encontrar con niños que no quieren gastar ni un sol. ¿Sí? Pero eso es porque lo ven seguro en casa. Lo deben ver en casa o ven lo contrario. Ok. O ven un derroche, claro. Y tienen miedo, Sí. ¿no? O sea, No quieren que se se les vaya dan de las cuenta. manos. Se dan cuenta de que, oye, llega fin de mes y, me gasté toda la plata y no puedo pagar la comida de la semana, ¿no? Entonces tienen miedo, Sí, claro. ¿no? Y estos niños crecen mucho con este instinto de protección con su familia. Como que ellos tienen que proveer a su familia, cuidar a sus padres, Sí. ¿no? Ya, esos son temas psicológicos que un día entrevistarás a un papá psicólogo. Sí. Pero la psicología y el dinero están muy de la mano. Totalmente. Luego tienes niños que les gusta derrochar. Ajá. Esto me ha pasado mucho, por ejemplo, visitando distintos colegios. El año pasado visité aproximadamente 18, 19 colegios. Wow. Y que decía las diferencias de acuerdo al nivel socioeconómico de las características de los niños, ¿no? Obviamente, viven en entornos totalmente distintos. Los que tenían, digamos, menos carencias en casa, tenían menos conciencia de que tenían que guardar para algo. Y también tenían menos conciencia de la cantidad del costo de las cosas, ¿no? Entonces era como que sí, porque yo voy a vender galletas para comprarme un PlayStation, ¿no? Claro. Entonces como que ya, bueno, pero en 5 años quizás te podrás comprar un PlayStation, ¿no? Pero claro, no hay un poco esa asociación. Y luego tienes niños que sí son bastante perspicaces con el tema de la distribución. A mí me pasó en una actividad en un colegio en Cusco que puse 3 tarritos. Yo juego a los 3 tarritos. Por acá tengo la actividad en el libro. En donde les enseño a los niños que el dinero se divide en 3. Compartir, gastar y ahorrar. Ok. ¿No? Porque creo que para mí el tema de la generosidad es un pilar bastante importante de las finanzas personales. Entonces, le pido a la niña que ponga unas monedas en estos 3 tarros y hizo la división exacta.
Sí. Hizo la división exacta, puso, creo que habían 10 monedas, puso una moneda en compartir, 2 en ahorros y 7 en gastos o deseos, Ok. ¿no? Que es más o menos un poco la distribución de un presupuesto. Es la proporción que debería. Es la proporción que debería. Y yo dije, esta niña o recibe educación financiera en su casa Ujú. o es una genia, ¿no? O es su quinta reencarnación sí. y ha sido economista antes. Tiene ahí su toque. Entonces vas a encontrarte con distintos niños. Ujú. Es lo primero que hay que tener claro. Porque los papás primero tienen que conocer a sus hijos. Es verdad. Antes Ya, de ir conocer. y decirle, claro, antes de ir y decirle, tienes que ahorrar. No, primero conoce a tu hijo y ve cuál es su reacción automática. Ok. Entonces hay que entenderlos. Luego hay que ver qué les falta, ¿no? Por ende, Ujú. ¿no? Entonces, en tu caso, Mateo no quiere ahorrar, no quiere Ujú. guardar. Tiene un poco más de tendencia a comprarse algo que quiere, Ujú. ¿no? Que está totalmente bien. ¿Quién Ujú. no quiere hacer eso? Entonces, a él hay que trabajarle los deseos a largo plazo, ¿no? Ya. Que esto es algo que yo trabajo en mis talleres con los niños. Primero entienden lo que son necesidades versus deseos. Luego entienden el valor del esfuerzo. Ujú. Y luego hacen como un vision board, como un mapa de sueños. Ya. En donde van a poder ver sus deseos a largo plazo. Y van a comprender que querer algo no es solo ahorita, sino también van a querer algo el resto de su vida. Y hay Ya. que guardar dinero para eso, ¿no? Entonces, la motivación de ese deseo a largo plazo es clave para que él entienda por qué guarda dinero, Ok. ¿no? Puede ser empezar con un plazo corto. Por ejemplo, Mateo, en diciembre, que es Navidad, Ujú, ujú. ¿qué te quieres comprar? Haz una lista de Papá Noel ahorita. Ahorita mayo 2024. Haz tu lista, ¿ok? Ya mira, yo creo que Papá Noel te va a dar estas 2 cosas. Pero esta no, ¿no? Ujú. Esta no. ¿Por qué no empiezas a guardar para esta? Y en diciembre te la compras, Ujú. ¿no? Y haces un plazo un poco corto, mediano corto, ¿no? Ujú. Si crees que ahí todavía no hace clic, cortas más el plazo. Oye, el próximo mes no quieres como irnos al cine. ¿Qué te parece si tú pagas tu entrada y yo pago la mía? Tienes Claro. que juntar 12, 15 soles, Ujú. ¿no? Junta de tus propinas y guarda para irnos al cine el próximo mes, Ujú. ¿no? Es darles un poco este sentido de que no todo es gratificación inmediata, sino que también hay que guardar para cosas que tienen mayor valor, por ende toman más tiempo. Claro. ¿No? El valor y el tiempo, esos son claves. Yo creo que ese es un poco si lo resumimos, si Ujú. me permites, es conocer al niño, entender qué le falta y crear un plan que se adapte a cómo va entendiendo, ¿no? Claro. Lo que le hace falta. Claro. De hecho, nosotros estamos más o menos trabajando algunas de esas cosas. Ujú. Nosotros tenemos el proyecto el plan de viajar el próximo año. Buenísimo. Es un viaje digamos, que amerita, cualquier viaje amerita una inversión. Claro. Y él sabe que lo que tiene ahorrado ahorita es para ese viaje. Claro. O sea, de lo que va generando siempre. Él, es más, en algún momento él ya nos dijo, cada que sabe que le va a entrar algún dinero, dice, de aquí voy a guardar tanto, Ujú. solo, y empezó. Ya no Ajá. tenemos que preguntarle cuánto va a guardar. Voy a guardar tanto y el resto es para mí. Ok. Creemos que ya lo entendió. Entonces, ahorita el proyecto a largo plazo es el viaje. Perfecto. La semana pasada le pasó algo que fue una tragedia para él, genuina, y es que él estaba coleccionando su álbum de la Copa América. Wow. Estaba feliz. El álbum se lo compramos nosotros, pero él se compró el paquetón, esta cosa. Estaba feliz, intercambiaba figuritas, se esforzó un montón. Y se le perdió el álbum. El martes no lo encontraba por ningún lado. Su proyecto. Su proyecto, exacto. Martes en la noche. Yo estaba en clase porque tenía que dictar clase virtual y entran mi esposa y él al estudio así un poco más y gateando. ¿Qué buscan? Estamos buscando el álbum. ¿No lo has visto? No. Terminó la clase, salí. La cosa es que el álbum nunca apareció. Dios. Se puso mal. Pobrecito. Se le cayó el proyecto. Y él se nos hizo el corazón, se nos arrugó el corazón porque decía, yo me he esforzado mucho, Claro. pero no puedo creerlo. Yo me he esforzado, he juntado, ya casi estaba. ¿Cómo me puede pasar esto? ¿Cómo me puede pasar esto? ¿No? Para mí es importante. Claro que sí. ¿Qué le íbamos a decir? ¿Deja de llorar? No. O sea, llora, luego ya conversamos con Ujú. él. Nos sirvió en realidad para decirle que a veces los proyectos, las cosas se caen y que hay Salen que como volver no esperábamos o... y que hay que volver a comenzar. Ujú. A veces hay que comenzar de cero nuevamente. Uf, ese manejo de frustración es importantísimo. Es más, ahora que lo dices,
hubiera sido excelente que tú lo guardes y le hagas esa lección y luego se lo vuelvas a dar en algún momento, ¿no? Pero, no, claramente no, pero ese manejo de frustración es importantísimo porque en la vida va a vivir frustraciones. Sí, claro. Y me encanta que ustedes no hayan aminorado su reacción, ¿no? Porque ahorita que tú hablaste del álbum, yo pensé, imagínate que yo escribía mi libro en papel y lápiz. Y le caía café a todo. Y se perdía todo lo que en ese momento, cuando yo escribí este libro tenía 27 años, o 28, a mis 28 años eso iba a ser una tragedia para mí. Por supuesto. Es lo mismo que para él. Sí. A sus 8 años, ¿verdad? Sí, 8 años. Es lo mismo. Claro, claro, es finalmente los dolores, las tragedias giran en contexto también a lo que tú has vivido y a tu momento de vida, ¿no? Totalmente. Al día siguiente, él ya estaba mejor, lo había asimilado, igual con pena, pero mejor, y empezamos a trazar un plan para que recupere, porque no es que perdiste el álbum y ya está, se perdió, no. Hay que volver a comenzar. Entonces, quiso sacar de sus ahorros. Me dijo, ya, eso me lo dijo el viernes mientras lloraba. Saco de mis ahorros y me lo compra. Y fue como, a ver, espérate, tus ahorros ya tienen un destino. ¿Puedes sacar alguna parte para ayudarte? Sí, pero veamos qué podemos hacer ahorita para generar otro ingreso sin tocar tanto tus ahorros. Mamá y yo te vamos a ayudar. Harás brownies, los venderás, harás alguna otra cosa. Entonces ya, sí. Al día siguiente ya se le pasó y ya empezó. Se le cayó un diente y el diente hizo que le llegara un sobre con dinero también. Maravilloso. El ratón Pérez ayudó a conseguir el álbum. Entonces ya se calmó. Pero ese tipo de cosas también creo que hay que identificarlas, ¿no? Mira, lo que tú has dicho está buenazo para poner un ejemplo del fondo de emergencia. Ajá, eso. Es la diferencia entre el ahorro que él tiene por objetivos, que tiene su bolsa de dinero para el viaje, y que además debería tener un ahorro de fondo de emergencia. Claramente tiene 8 años y esto es un concepto, quizás ya diversificar los ahorros es un concepto más avanzado. De hecho, se recomienda trabajarlo a partir de los 11 años, este tema de dividir el ahorro. Pero ahí es donde entra el fondo de emergencia, ¿no? Entonces, independientemente del fondo que él tiene ahorrado para su viaje, él podría tener dentro de lo que tiene para gastar. Imagínate que tú tuvieras pues en tu cuenta siempre 1,000 soles que no vas a bajar de ahí, ¿ya? Si en algún momento te sucede que se te pierde algo importante, se te malogra algo clave, cualquier situación, tú vas a poder sacar de esos 1,000 soles que son tu base. Y luego los vas a reponer en el periodo de tiempo que tú puedas. Claro. Pero ¿por qué es importante esta bolsa de precaución, de emergencia, de apoyo, de soporte, como quieras llamarlo? Porque mucha gente me dice, no le quiero decir fondo de emergencia porque van a venir a mí las emergencias. Lo que va a ayudar es que va a evitar el endeudamiento reactivo, ¿no? El endeudamiento no es malo, no está mal endeudarse, no está mal apalancarse para lograr algo que me va a generar un retorno, pero si yo me endeudo por gasto y por un mal manejo de mi dinero, esto me va a generar un mal hábito. ¿Por qué? Porque es como que tú le hubieras dicho, yo te lo compro. ¿A qué lo estás acostumbrando? A que el resto le va a resolver las cosas. Siempre. Y que él no tiene que esforzarse para nada. Totalmente. Y cada vez que le pase otra dificultad, papá, se me perdió el zapato. Exacto. Papá, se me quemó tal cosa. Guardé mal tal cosa. Y empieza a ser descuidado. Y no cuida lo que tiene. Y es un círculo vicioso, ¿no? En cambio, si él realmente relaciona con un ahorro de emergencia, le estás enseñando planificación financiera. Si él reacciona con un esfuerzo adicional para poder cubrir, que me parece tu idea fantástica, va a darse cuenta de que lo único que pasa cuando hay un traspiés en la vida es que hay que esforzarnos un poquito más. Sí, claro. Y aprender de lo que ha pasado. Claro. Y sería buenísimo entender cómo así se le perdió. O sea, en qué momento sucedió. Oye, ¿sabes qué? Lo llevé a la casa de los abuelos. No sé. Ya sabes que si tienes algo sumamente importante, mejor no lo estés cargando por todos lados, ¿no? Y lo dejas en la casa. Claro, tienes la lección completa ahí. Correcto, ¿no? Sí. Entonces, por eso te digo que el dinero es como una lección de vida completa. Sí. Es de locos. Es verdad. Sí. Es verdad, te cambia hábitos también. Es fascinante. ¿Y qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más les cuesta entender a los padres y a las madres respecto a la cultura financiera de sus hijos? ¿Qué prejuicios o qué ideas deberíamos
empezar a derrumbar para enseñarles mejor a los hijos? Bueno, la primerita es la que te comenté hace tiempo, ¿no? El Que ejemplo. no hay que subestimarlos. Ah, ok. Para nada. O sea, no hay que subestimarlos, no hay que tener miedo a decirles, no tengo plata, ahorita no hay, ¿no? Ujú. Obviamente hay que modificar un poco las palabras, el no tengo es bien poderoso y sobre Ujú. todo en reiteradas veces. Hay que aprenderles a lidiar con, hay que enseñarles a lidiar con esa frustración de Ujú. en este momento no, pero oye, yo creo que en un par de semanas Claro. sí vamos a poder hacer eso que quieres hacer o comprarte eso que quieres comprar. Claro. Involucrarlos en las dinámicas financieras de la casa, ¿no? Ok. De hecho, el otro día, ahorita con lo que has dicho del viaje, que él también está juntando su bolsa para el viaje, el otro día vi un video, no sé si has visto a esta TikToker colombiana que se ha vuelto súper viral hablando de cómo le enseña finanzas personales a sus hijas. No la he visto, la voy a buscar. No me acuerdo su nombre, ¿Ya? si veo su video te lo paso. Pero ella un poco comentaba este dilema de que había escuchado que había una mamá que le cobraba arriendo a sus hijas, ¿ya? Y todo el mundo saltó, pues no, Claro. que no sé qué, porque mucha gente te dice, ¿cómo le vas a hablar de dinero a un niño? El niño tiene que jugar, Ujú. el niño tiene que divertirse y es lo único que tiene que hacer, Ujú. ¿no? Entonces, mucha gente saltó con este tema. Y ella lo que dijo es, ojo, ese arriendo sale de plata que le dan los padres, les Ujú. dan su propina. Ok. Entonces les están enseñando que esa propina tiene que salir plata para el arriendo, Ujú. tiene que salir plata para su comida en el colegio y tiene que salir plata para sus gustos. Ok. Es un principio de presupuesto maravilloso. Claro. Es a lo que vas a... Es como tienes que Finalmente el vivir. arriendo, o sea, no le estás pidiendo $300. Claro ¿no? que sí, o sea, les estarán cobrando pues en Colombia, no sé, 100 pesos. Claro, No sé cuánto está el cambio, pero Bueno, imagínate que $2, Ok. ¿me entiendes? O sea, Claro. $2. Entonces, hay que perderle el miedo a esa carga de responsabilidad. Si nosotros le estamos dando el dinero al niño, es simplemente enseñarle a cómo distribuirlo. No le Claro. estamos dando una carga de responsabilidad grande ni le estamos dando un estrés desde pequeños, para Ujú. nada, ¿no? Entonces, eso, perderle el miedo a hablarles a los niños de esto, no subestimarlos. Luego, el ejemplo es importantísimo. Y yo te digo que hay algunos, yo en mis libros pongo en la última parte tips para los papis, Buenazo. donde les pongo algunos consejos con los cuales ellos van a poder implementar la educación financiera en casa. Y hay uno muy importante que es como, si tú ahorras ahorita, por ejemplo, yo imagino que tú ahorras en el banco Ujú. o en un fondo o lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, eso es invisible para el niño no lo ve, Claro. ¿no? Tú transfieres de tu cuenta sueldo a tu cuenta ahorros o a tu cuenta de alto rendimiento o lo que sea y el niño no lo ve. No digo que ahorrar en una alcancía sea algo bueno, pero hazlo por tus hijos. Tus vueltos, tus 10 céntimos, 20 céntimos. Pon la alcancía en la cocina, en el comedor de la casa y que el niño solo vea que tú pones plata ahí. Ujú. Pones plata ahí. Va a ver. Si es que todavía no había una conversación de educación financiera, primero te va a decir, ¿qué haces? ¿Por qué pones plata ahí? ¿Por qué nunca la sacas? Ah, es que ahí guardo porque de esta manera cuando llegue tu cumpleaños con eso voy a comprar la torta. Ok. ¿No? Entonces, No es solo que vea que estás ahorrando, que es efectivamente responder vea, sus preguntas también cuando tenga dudas. sino es explicarle que ese ahorro que está Claro. viendo, efectivamente, Tiene tiene un fin. Tiene un fin. Exactamente. Y que vea que Buenísimo. tú todos los días metes moneditas ahí o cada cierto tiempo. Ese poder visual de, oye, yo en mi casa, es como, yo siempre en mi casa vi que se comían verduras, entonces yo tengo que comer verduras. Yo siempre en mi casa, a mí me pasa mucho, por ejemplo, el tema del agua. En mi casa siempre se tomó mucha agua. Yo soy antigaseosas. Entonces tomo mucha agua y estoy feliz de tener ese hábito, Ujú, porque es ujú. muy sano, ¿no? Entonces es como... Y hay otras casas donde nunca se tomó agua, puro jugo, ¿no? De sobre, gaseosas. Entonces el niño crece con ese hábito. Claro. Es lo mismo. La alimentación es un hábito, el dinero es un hábito. Y ya hablamos de qué es lo que tal vez le cuesta entender más a los niños y nosotros tenemos que adaptarnos. Ujú. Y qué es lo que nos cuesta entender más a los padres respecto a nuestra cultura financiera. Ujú. ¿Cuál es esa idea que no nos deja avanzar? Ujú. La satisfacción inmediata de las cosas, Ujú. para empezar. Me lo merezco, trabajo para esto. Esas frases bien conocidas, bien cliché. La verdad es que hay que pasar por un importante proceso de autoconocimiento previo Ujú. para entender que la vida no es solo ahorita tener el mejor par de zapatillas y
¿no? O sea, ahora, si pasas por tu proceso de autoconocimiento, porque tengo amigos que coleccionan zapatillas, Claro. ok, ¿no? O sea, el ejemplo no es apto para ellos. Pero pasar por este proceso de entender tú qué quieres en la vida, cómo te proyectas, qué estilo de vida quieres cuando te jubiles, cuando dejes de trabajar, hacerte estas preguntas es muy importante para tener una motivación para dejar de gastarte todo tu dinero o más de lo que ganas en el presente, ¿no? Y dejar de buscar que todo sea recompensa inmediata y empezar a pensar también en tu futuro, ¿no? Y si son padres más, porque su futuro también es el crecimiento de sus hijos. Totalmente. Y el futuro también es la universidad de los hijos o lo que sea que le quieran dar a sus hijos en el futuro, ¿no? Claro. Ojo ahí, también tiene que haber un balance. Conozco muchos papás y mamás que son sumamente sacrificados y más bien lo único que piensan es el futuro del niño, ¿no? Y ya se olvidan de ellos. Okay. Y eso tampoco es sostenible. Sí, claro. ¿No? Tampoco es sostenible. Y luego que el tiempo, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, así como nos educamos en muchas cosas, hay que educarnos financieramente. Sí o sí. No vamos a aprender de la nada, o sea, mi cerebro no va a pasar por una máquina que me va a insertar los conocimientos. Y hoy en día es tan fácil aprender de finanzas. Hay videos en YouTube, hay podcasts como este, hay libros, hay influencers hablando del tema. Claro. Hay muchísima fuente de información gratuita para que puedas aprender. Entonces, creo que lo resolvería en esas dos, ¿no? Dejar de lado la recompensa inmediata y educarnos. Y hacernos cargo, ¿no? Si nosotros, como papás o mamás, en principio no cuidamos nuestra salud financiera o no nos damos cuenta que tenemos que cuidarla y hacemos algo al respecto, no vamos a poder transmitirles mucho a los chicos. Y siempre es bueno, creo, tomar conciencia en algún momento y educar a la niñez. Cuéntame rapidito sobre Edufina. Ya. ¿Cómo le va a Edufina? Bueno, Edufina nace para poder yo básicamente separar el mundo del universo de finanzas personales para niños de mi universo de finanzas para adultos, ¿no? Y primero nace como editorial, porque yo estos libros los autopubliqué. No los he lanzado con una editorial, son 100% míos. Son mi inversión, ¿no? Y nace como el propósito de ser mi editorial para poder seguir lanzando libros de distintos temas relacionados o sea, con distintos enfoques de la educación financiera. Y luego en Edufina también lanzamos la parte de capacitación. Claro. Lo que estamos haciendo ahorita es capacitar docentes en educación financiera. El año pasado se promulgó la ley 31900 que vuelve obligatoria la educación financiera en las escuelas. En octubre más o menos se promulgó esta ley. Y lo que estamos haciendo es ofrecerles a los docentes que se capaciten con nosotros para darles una perspectiva más amplia de lo que es las finanzas personales. Porque en los textos que han creado la SBS con el Instituto Apoyo y los bancos, etcétera, están muy enfocados a la gestión de la banca y del sistema financiero en el país, los impuestos, etcétera, que está buenísimo porque básicamente les están enseñando a ser ciudadanos que van a tener que convivir con eso y que el sistema financiero no es malo, ¿no? Les puede traer muchos beneficios, entonces eso está perfecto, pero en las capacitaciones que yo doy lo complemento con esta parte que es más humanista, que es más enfocada en los hábitos de la casa, que es más enfocada en la planificación y en la administración del hogar, ¿no? Entonces, en que crezcan ya tomando buenas decisiones con su dinero. Si eso lo mezclas con los textos que han hecho para los colegios, creo que se vuelve una maravilla, ¿no? Y en línea con eso, si me permites contar la novedad, sí, por supuesto, que es que ya firmé con una editorial que se llama Editorial Eureka, y voy a desarrollar 6 libros de cuentos también para el plan lector de los colegios, de primero a sexto de primaria. Así que voy a lograr entrar en este entorno de colegio para poder complementar realmente esos textos para los niños, ¿no? Esa es una gran noticia. Felicitaciones. Gracias, yo estoy súper contenta con esa noticia. Felicitaciones porque es efectivamente llegar a donde tienes que llegar. Así es. A la educación, ¿no? Que como siempre he dicho, en realidad la educación empieza en casa. El colegio es un complemento para la educación que tú das, o en todo caso es un trabajo en conjunto. Tampoco le tienes que dar al colegio la responsabilidad de educarte o criarte al hijo o a la hija, ¿no? Pero me parece genial que hayas podido llegar, que ya pronto estés llegando a los colegios. Ahora, finalmente, muchas gracias a ti por el tiempo, por contarnos todo esto. ¿Dónde te pueden encontrar? Y cómo te pueden buscar y en qué lo puedes ayudar a quienes nos ven y nos escuchan. Perfecto, muchas gracias a ti por la invitación, me ha encantado esta conversa.
Me pueden encontrar primero a mí en Instagram, TikTok como ara.retadora.pe, mi página web es araretadora.com y me encuentran también en YouTube y en Facebook como el blog de Ara Retadora. Y a Edufina la encuentran en Instagram y en TikTok como Edufina Latam, Latam como Latinoamérica, porque nos vamos a enfocar en todo lo que es contenidos de habla hispana, ¿no? Entonces, ahí nos encuentran básicamente en Ara Retadora si quieres contenido de educación financiera en tu época adulta, cómo hacer un presupuesto, cómo planificarte, cómo gestionar mejor tu dinero, me puedes buscar a mí, y Edufina si tienes pequeños en casa que quieres que reciban educación financiera desde temprana edad. ¿Y los cuentos dónde los encontramos? Los cuentos están en mi página web araretadora.com y en la mayoría de librerías de Lima y provincias. Las principales son Crisol, Ibero, Vallejo, El Virrey, Babel, ¿no? Estamos en varias. Ya estamos también en el Fondo de Cultura Económica. Estamos en varias librerías. Solo me falta SBS, ahí voy por ti. pero sí, igual lo mejor que pueden hacer es escribirnos y nosotros les vamos a facilitar todo lo que necesiten. Buenísimo. Ara, muchas gracias por haber venido. Gracias a todos y todas por escucharnos, por vernos, dependiendo de dónde consuman o vean y escuchen este episodio. Ha sido un gusto conversar contigo. Es un gusto también tocar este tipo de temas, no solo temas de papás que se involucran en la crianza, porque esto en realidad también es involucrarse en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas de forma equitativa y consciente. Ha sido un gustazo grabar este episodio y nos encontramos en uno próximo de Papá con Todo. Muchas gracias, que les vaya muy bien.